¿Qué diablos estaba haciendo un avión de C-9 con 5,5 toneladas de cocaína aterrizando en Campeche, México, con documentos diplomáticos venezolanos? ¿Por qué militares venezolanos protegían laboratorios de cocaína que pertenecían al cártel de Sinaloa? ¿Y cómo es posible que durante más de 15 años Venezuela se haya convertido en el socio más importante del narcotráfico mexicano sin que nadie hablara de ello abiertamente? Esta no es historia de conspiración. No es teoría inventada por medios sensacionalistas. Es operación documentada, verificada por múltiples investigaciones periodísticas, confirmada por testimonios de desertores tanto venezolanos como mexicanos, y respaldada por evidencia física que incluye aviones decomisados, barcos interceptados, pasaportes falsos y toneladas literales de cocaína que fueron encontradas cruzando desde Venezuela hacia México. Y en el centro de toda esta operación hay dos nombres que cualquier persona en América Latina reconoce instantáneamente: Nicolás Maduro y Joaquín El Chapo Guzmán. Pero esta no es solo historia sobre dos hombres. Es historia sobre cómo un país entero, Venezuela, con todas sus instituciones gubernamentales, sus fuerzas armadas, sus puertos, sus aeropuertos, sus embajadas, se convirtió en infraestructura operativa para el cártel de Sinaloa. Es historia sobre cómo militares de alto rango venezolanos dejaron de ser defensores de su nación y se convirtieron en empleados del narcotráfico mexicano. Es historia sobre cómo el petróleo dejó de ser suficiente para mantener a flote a Venezuela y la cocaína se convirtió en economía paralela que sostiene al régimen. Y lo más aterrador de todo, es historia que sigue sucediendo ahora mismo mientras estás viendo este video. Aquí está lo que sabemos con certeza, documentado por periodistas que han pasado años investigando esto, corroborado por múltiples fuentes independientes. Entre 2006 y 2025, Venezuela facilitó el tránsito de cientos de toneladas de cocaína desde Colombia hacia México. No estamos hablando de operación pequeña. Estamos hablando de contenedores con 20 toneladas, aviones con más de 5 toneladas, barcos cargados hasta el tope cruzando el Caribe bajo protección de militares venezolanos. Y todo esto pasó con conocimiento, autorización y participación directa de las más altas esferas del gobierno venezolano. Nicolás Maduro, cuando era canciller, entregó pasaportes diplomáticos a operadores del narcotráfico para que pudieran viajar libremente entre México y Venezuela sin ser detectados. Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos de Venezuela, coordinó envíos masivos desde puertos venezolanos hacia territorios controlados por los Zetas. Hugo Carvajal, director de inteligencia militar venezolana, protegía personalmente pistas de aterrizaje donde aviones del Chapo llegaban a recoger cocaína. Esto no es especulación, esto no es propaganda política, esto es lo que realmente pasó. Y durante las próximas 2 horas y media, vamos a revisar cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada operación documentada que demuestra cómo Venezuela y México construyeron la alianza de narcotráfico más lucrativa y más peligrosa de la historia moderna de América Latina. Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. Esto es la investigación más explosiva que hemos hecho sobre conexiones internacionales del narcotráfico. Y cuando termines de verla, vas a entender por qué tantos gobiernos han tratado de mantener esta historia oculta durante tanto tiempo. Porque si la gente supiera realmente qué tan profunda es la conexión entre Venezuela y los cárteles mexicanos, si supieran cuánto dinero ha fluido, cuántas vidas se han perdido, cuánta corrupción ha sido necesaria para mantener esta operación funcionando, habría consecuencias políticas masivas en ambos países. Entonces prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir
Va a cambiar completamente tu entendimiento de cómo funciona realmente el narcotráfico en América Latina. Antes de poder entender cómo Venezuela se convirtió en socio del cártel de Sinaloa, necesitas entender el problema fundamental que enfrentaban los narcotraficantes mexicanos a principios de los años 2000. Y ese problema era puramente geográfico. Aquí está la situación. Colombia produce cocaína. Tiene selvas perfectas para cultivar coca. Tiene laboratorios clandestinos donde transforman la hoja de coca en cocaína pura. Tiene décadas de experiencia en producción. Colombia es, sin duda, la fábrica de cocaína más grande del mundo. México, por otro lado, no produce cocaína en cantidades significativas. Lo que México tiene es geografía privilegiada. Frontera directa con el mercado de consumo más grande del mundo. México es el corredor, es el puente. Es la última parada antes de que la droga llegue a su destino final. Entonces, el modelo de negocio es simple en teoría. Colombia produce, México transporta y distribuye. Pero hay problema masivo con ese modelo. ¿Cómo diablos mueves cientos de toneladas de cocaína desde las selvas de Colombia hasta las fronteras de México? Hay 3 opciones principales y todas tienen problemas serios. Opción 1. Por tierra. Mueves la cocaína por carretera desde Colombia, pasando por Centroamérica, hasta llegar a México. Suena factible, pero piensa en lo que eso implica. Estás cruzando múltiples países. Estás pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras. Cada frontera es punto de riesgo. Cada país tiene sus propias autoridades que pueden decomisarte el cargamento. Cada kilómetro que recorres por tierra es kilómetro donde puedes ser interceptado. Es ruta lenta, complicada, con demasiados puntos de fallo. Opción 2. Por mar. Directamente desde Colombia hacia costa del Pacífico mexicano. Suena mejor. Pones la cocaína en barcos o submarinos, cruzas el Océano Pacífico siguiendo la costa. Llegas a Sinaloa o Michoacán. Pero de nuevo hay problema. Esa ruta está vigilada. Hay patrullas navales. Hay tecnología de detección. Y el Océano Pacífico es zona donde múltiples países tienen interés en interceptar narcotráfico. Opción 3. Por el Caribe. Y aquí es donde Venezuela entra en juego. Mira el mapa. Venezuela está ubicada perfectamente entre Colombia y el Caribe. Comparte frontera terrestre con Colombia. Tiene costa caribeña extensa con múltiples puertos. Tiene aeropuertos. Tiene infraestructura. Y más importante, para principios de los años 2000, Venezuela tenía gobierno que estaba dispuesto a hacer negocio. Entonces, la ruta lógica se vuelve obvia. Mueves la cocaína desde Colombia hacia Venezuela. Distancia corta, frontera porosa, fácil de cruzar. Una vez en Venezuela, tienes acceso a toda la infraestructura del país. Puedes usar puertos venezolanos para cargar barcos. Puedes usar aeropuertos venezolanos para cargar aviones. Y desde Venezuela, cruzar el Caribe hacia México o Centroamérica es relativamente simple. Pero para que esta ruta funcione, necesitas algo crítico. Necesitas que las autoridades venezolanas no solo te dejen operar, sino que activamente te protejan. Necesitas militares venezolanos custodiando tus cargamentos. Necesitas oficiales de aduanas venezolanos mirando hacia otro lado. Necesitas que aeropuertos y puertos venezolanos sean tratados como si fueran tu propia infraestructura privada. Y eso es exactamente lo que los cárteles mexicanos, específicamente el cártel de Sinaloa, consiguieron en Venezuela. Los narcotraficantes mexicanos no llegaron a Venezuela rogando por ayuda. Llegaron con dinero. Llegaron con propuesta de negocio.
Llegaron ofreciendo porcentaje de ganancias masivas a cambio de acceso y protección, y encontraron en Venezuela, específicamente en la cúpula militar y política venezolana, socios dispuestos. ¿Por qué Venezuela estaba dispuesta a hacer este negocio? Llegaremos a eso más adelante, pero por ahora, lo importante es entender que para los años 2006-2007, Venezuela ya se había convertido en país de tránsito crítico para cocaína que iba desde Colombia hacia México. Investigaciones periodísticas han documentado que entre 2006 y 2011, aproximadamente 60% de la cocaína producida en Colombia que tenía como destino México pasaba por Venezuela en algún punto de su recorrido. 60%. Eso no es cantidad pequeña. Estamos hablando de cientos de toneladas. Y no estaba pasando por Venezuela de manera clandestina, escondiéndose de autoridades. Estaba pasando con protección activa de militares venezolanos, con coordinación logística de oficiales gubernamentales, con documentación falsificada, proporcionada por embajadas venezolanas. Venezuela no era simplemente país que los narcotraficantes atravesaban. Venezuela era socio activo en la operación. Y en centro de todo esto, coordinando, facilitando, beneficiándose, estaban figuras que eventualmente llegarían a ser las más poderosas del gobierno venezolano. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y docenas de otros oficiales militares y políticos de alto rango. Pero, para entender realmente cómo funcionaba esta operación, necesitamos hablar sobre el Cártel de los Soles, porque esa es la organización venezolana que se convirtió en contraparte de los cárteles mexicanos. El Cártel de los Soles no es cártel tradicional como los que conocemos en México. No empezó como banda criminal en las calles. No creció desde abajo. El Cártel de los Soles es algo mucho más perturbador. Es organización criminal compuesta por militares venezolanos de alto rango que usaron su posición dentro de las Fuerzas Armadas para controlar el narcotráfico en Venezuela. El nombre Cártel de los Soles viene directamente de las insignias que usan los generales venezolanos en sus uniformes. Soles dorados que indican rango militar. Entonces, cuando hablas del Cártel de los Soles, estás hablando literalmente de generales, de comandantes, de oficiales de inteligencia, todos usando su autoridad militar para facilitar narcotráfico. Y esto no es grupo renegado operando en las sombras. Es estructura que, según múltiples investigaciones, tiene conexiones directas con las más altas esferas del gobierno venezolano, incluyendo la presidencia. El Cártel de los Soles opera de manera fundamentalmente diferente a cárteles mexicanos. Los cárteles mexicanos tienen que enfrentarse a autoridades. Tienen que corromper a policías, sobornar a funcionarios, evadir al ejército. Viven en conflicto constante con el Estado. El Cártel de los Soles es el Estado, o al menos controla porciones masivas del aparato estatal venezolano. No necesitan corromper a militares porque ellos son los militares. No necesitan sobornar a oficiales de puerto porque ellos controlan los puertos. No necesitan falsificar documentos porque tienen acceso a documentos legítimos. Es narcotráfico, operando desde dentro del gobierno mismo. ¿Cómo surgió esta organización? Las raíces se remontan a los años 90, pero realmente tomó forma durante el gobierno de Hugo Chávez en los años 2000. Chávez militarizó masivamente el gobierno venezolano. Puso militares en posiciones clave de todos los ministerios. Les dio control sobre puertos, aeropuertos, aduanas, fronteras, y muchos de esos militares vieron oportunidad. Venezuela tiene frontera larga y porosa con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Tiene costas en el Caribe perfectas para envíos marítimos. Tiene infraestructura que narcotraficantes necesitan.
Entonces empezaron a hacer negocios, primero pequeños, cobrando mordidas a narcotraficantes que querían mover droga a través de territorio venezolano. Pero rápidamente escaló. Para mediados de los años 2000, había red establecida de generales venezolanos que no solo facilitaban tránsito de drogas, sino que activamente coordinaban operaciones. Y aquí está lo crítico. Estos generales tenían protección desde arriba. Investigaciones han documentado que funcionarios de alto nivel del gobierno, incluyendo miembros del círculo cercano de Chávez y luego de Maduro, sabían exactamente lo que estaba pasando y lo permitían. Algunos probablemente participaban directamente. ¿Por qué? Porque el narcotráfico se había convertido en fuente masiva de ingresos no oficiales que ayudaba a sostener al régimen. Venezuela, incluso con sus reservas de petróleo, estaba enfrentando crisis económica. El dinero del narcotráfico fluía hacia oficiales militares que necesitaban ser mantenidos leales. Era sistema de patronazgo basado en cocaína. Y cuando los cárteles mexicanos, específicamente el cártel de Sinaloa, empezaron a buscar rutas más seguras para mover cocaína desde Colombia, encontraron en el cártel de los Soles el socio perfecto. Diosdado Cabello es nombre que muchos fuera de Venezuela quizá no reconocen, pero dentro del país es figura de poder masivo. Ha sido ministro de múltiples carteras, ha sido presidente de la Asamblea Nacional. Actualmente es ministro del Interior y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es considerado por muchos analistas como el segundo hombre más poderoso del país después de Maduro. Y según investigaciones periodísticas extensas, incluyendo reportes de medios venezolanos independientes y análisis de expertos en narcotráfico, Diosdado Cabello ha sido figura central en operaciones del Cártel de los Soles. Entre 2003 y 2011, cuando Cabello ocupaba posiciones clave en gobierno venezolano, reportes indican que coordinó operaciones masivas de envío de cocaína desde Venezuela hacia México. No estamos hablando de envíos pequeños. Estamos hablando de contenedores completos con hasta 20 toneladas de cocaína siendo despachados desde puertos venezolanos hacia puertos controlados por cárteles mexicanos. Y estos envíos no eran operaciones clandestinas que las autoridades venezolanas estaban tratando de detener. Eran operaciones protegidas por militares venezolanos. Investigaciones han identificado grupo de oficiales militares de alto rango, referidos internamente como los generales, que proporcionaban seguridad a estos cargamentos mientras estaban en territorio venezolano. Piensa en lo que eso significa. Estás en puerto venezolano. Hay contenedor siendo cargado con 20 toneladas de cocaína y hay generales del ejército venezolano asegurándose de que nadie interfiera, asegurándose de que inspectores de aduanas no revisen el contenedor, asegurándose de que el barco pueda zarpar sin problema. Eso no es corrupción ordinaria, donde narco soborna a oficial corrupto. Eso es Estado mismo facilitando activamente el narcotráfico. Los destinos de estos envíos eran específicamente puertos y territorios controlados por los Zetas en México. Los Zetas durante esos años controlaban grandes porciones de costa del Golfo de México. Tenían infraestructura para recibir cargamentos masivos y tenían relación establecida con proveedores en Venezuela. La ruta típica funcionaba así. Cocaína producida en Colombia cruzaba frontera hacia Venezuela. Una vez en Venezuela, era transportada a puertos como Puerto Cabello o La Guaira. Allí era cargada en contenedores o en barcos pesqueros modificados. Los barcos zarpaban hacia Caribe, cruzaban hacia Golfo de México y llegaban a puertos en estados como Tamaulipas o Veracruz, donde los Zetas controlaban operaciones. Cada envío generaba millones de dólares en ganancias.
y porcentaje significativo de esas ganancias quedaba en Venezuela, distribuido entre los oficiales militares que facilitaban la operación. Reportes periodísticos han documentado que durante este periodo, Diosdado Cabello acumuló fortuna personal masiva, tiene propiedades en múltiples países, tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales. Y aunque oficialmente su salario como funcionario público venezolano es modesto, su riqueza real es estimada en cientos de millones de dólares. ¿De dónde vino ese dinero? La respuesta obvia, según analistas, es del narcotráfico. Pero Cabello no operaba solo. Tenía red de militares leales, muchos de los cuales él mismo había colocado en posiciones estratégicas. Estos oficiales controlaban puntos críticos: puertos, aeropuertos, fronteras, aduanas, y todos estaban coordinados para facilitar el tránsito de drogas. Y todo esto pasaba durante gobierno de Hugo Chávez primero, y luego durante gobierno de Nicolás Maduro. Es imposible que operaciones de esta escala, involucrando militares de alto rango, puertos nacionales, infraestructura gubernamental, pudieran suceder sin conocimiento y aprobación de la presidencia. Entonces, cuando hablamos del Cártel de los Soles, no estamos hablando de organización criminal separada del gobierno venezolano. Estamos hablando de gobierno venezolano mismo operando como organización criminal. Ahora necesitamos hablar del momento específico. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, tomó decisión estratégica que cambiaría completamente las operaciones de su organización. Establecer presencia directa en Colombia y usar Venezuela como puente hacia México. El año es 2011. El Chapo está en la cima de su poder. El Cártel de Sinaloa domina narcotráfico en México. Pero hay problema. Dependen de proveedores colombianos para la cocaína. Y cuando dependes de proveedores, ellos tienen poder sobre ti. Ellos ponen precios, ellos controlan calidad. Ellos deciden cuándo entregan y cuándo no. Entonces el Chapo toma decisión. Audaz. ¿Por qué no controlar la producción nosotros mismos? ¿Por qué no financiar nuestros propios laboratorios en Colombia, producir nuestra propia cocaína y eliminar intermediarios? Y eso es exactamente lo que hizo. Según investigaciones periodísticas, en 2011, el Chapo invirtió millones de dólares en establecer múltiples laboratorios de producción de cocaína en territorios colombianos controlados por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC en ese tiempo controlaban vastas áreas de selva colombiana donde se cultivaba coca. Tenían experiencia en producción y estaban dispuestas a hacer negocio con quien pagara. El Chapo les ofreció financiamiento para construir laboratorios más grandes y sofisticados. A cambio, el Cártel de Sinaloa tendría acceso directo a toda la cocaína que esos laboratorios produjeran. Pero establecer laboratorios en Colombia resolvía solo mitad del problema. Todavía necesitaba manera de sacar esa cocaína de Colombia y llevarla a México. Y ahí es donde Venezuela se volvió absolutamente crítica. Aquí está donde Hugo Carvajal entra en la historia. Hugo Carvajal, conocido como El Pollo Carvajal, era director de inteligencia militar venezolana. No era figura menor. Era uno de los hombres más poderosos del aparato de seguridad de Venezuela. Tenía acceso a información clasificada. Controlaba operaciones de inteligencia y tenía autoridad sobre militares venezolanos desplegados en áreas fronterizas. Y según reportes periodísticos, Carvajal era aliado cercano tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello. Era parte del círculo interno del poder venezolano. Y Carvajal, según investigaciones, era también socio activo del narcotráfico. Específicamente, proporcionaba protección a operaciones del Cártel de Sinaloa en Venezuela. Así funcionaba.
La cocaína producida en laboratorios financiados por el Chapo en Colombia era transportada por miembros de las FARC hacia Venezuela. Cruzaban frontera, que es larga y casi imposible de vigilar completamente. Una vez en territorio venezolano, la cocaína era recibida por militares venezolanos bajo comando de Carvajal. Esos militares escoltaban los cargamentos hacia pistas de aterrizaje clandestinas ubicadas en zonas remotas de Venezuela, y esas pistas estaban protegidas por Carvajal personalmente. Nadie podía acercarse, nadie podía interferir. Aviones llegaban desde México, muchos de ellos pertenecientes al cártel de Sinaloa. Aterrizaban en esas pistas protegidas, cargaban la cocaína y volaban de regreso a México. Era operación increíblemente eficiente. El Chapo controlaba producción en Colombia. Carvajal y el Cártel de los Soles proporcionaban tránsito seguro a través de Venezuela. Y el Cártel de Sinaloa manejaba distribución en México. ¿Cuánto estaba pagando el Chapo por esta protección? No hay cifras exactas porque obviamente no hay contratos escritos en operaciones criminales, pero analistas estiman que cada vuelo exitoso generaba pagos de cientos de miles de dólares a oficiales venezolanos involucrados. Y no eran pocos vuelos. Reportes indican que durante 2011 y 2012 había múltiples vuelos mensuales siguiendo esta ruta. Colombia, Venezuela, México. Producción, tránsito, distribución, todo coordinado, todo protegido, todo funcionando como operación corporativa legítima excepto que el producto era cocaína y las ganancias eran criminales. Y lo más impresionante de todo esto es la audacia. Estamos hablando de aviones aterrizando en territorio venezolano, cargando toneladas de cocaína y despegando hacia México, todo bajo protección de director de inteligencia militar de Venezuela. No es operación pequeña que se hace a escondidas, es operación masiva que requiere coordinación a nivel estatal. Y funcionó. Durante años funcionó perfectamente. El Cártel de Sinaloa estableció lo que efectivamente era línea de suministro directa desde Colombia a través de Venezuela hacia México. Eliminaron intermediarios, aumentaron ganancias, aseguraron suministro constante de cocaína de alta calidad. Y Venezuela, específicamente el Cártel de los Soles, se beneficiaba masivamente. Cada cargamento que transitaba por su territorio generaba ingresos, y esos ingresos fluían hacia oficiales militares, hacia políticos, sosteniendo red de corrupción que mantenía al régimen en poder. Pero la relación entre Venezuela y el Cártel de Sinaloa no se limitaba solo a operaciones aéreas. Había otra dimensión igual de importante y aún más escandalosa: el uso de pasaportes diplomáticos venezolanos para facilitar movimiento de operadores y dinero entre México y Venezuela. Y aquí es donde Nicolás Maduro, específicamente durante su tiempo como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, juega papel central. Entre 2006 y 2008, Maduro era canciller de Venezuela bajo gobierno de Hugo Chávez. Como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro tenía autoridad sobre embajadas venezolanas en el mundo, sobre emisión de pasaportes, sobre cobertura diplomática para vuelos y delegaciones. Y según investigaciones periodísticas basadas en testimonios de exfuncionarios venezolanos y documentos filtrados, Maduro usó esa autoridad para facilitar operaciones del narcotráfico. Específicamente, Maduro autorizó emisión de pasaportes diplomáticos venezolanos a operadores del narcotráfico mexicano. No estamos hablando de pasaportes regulares, estamos hablando de pasaportes diplomáticos. Los que normalmente se reservan para embajadores, cónsules, funcionarios de alto nivel que representan al país en el extranjero. ¿Por qué son tan valiosos estos pasaportes para narcotraficantes? Porque pasaporte diplomático te otorga privilegios masivos. Cuando viajas con pasaporte diplomático, no pasas por revisiones normales de aduanas.
Tienes inmunidad diplomática que te protege de ser arrestado en muchas circunstancias. Puedes cruzar fronteras con mínima inspección. Para narcotraficante, pasaporte diplomático es oro puro. Te permite viajar libremente entre países coordinando operaciones sin riesgo de ser detenido. Entonces, imagina esto. Operador del cártel de Sinaloa necesita viajar desde México a Venezuela para coordinar envío de cocaína. Normalmente, cruzar frontera internacional es riesgoso. Tienes que pasar por migración. Tu nombre está en sistemas. Autoridades pueden rastrearte. Pero con pasaporte diplomático venezolano, simplemente presentas el documento, te tratan como funcionario oficial del gobierno venezolano y cruzas sin problema. Vas a Venezuela, coordinas con el cártel de los soles, arreglas detalles del envío y regresas a México igualmente sin problema. Y estos pasaportes no eran vendidos en mercado negro por funcionarios corruptos de bajo nivel. Según reportes, eran autorizados directamente desde Cancillería venezolana, es decir, desde oficina de Maduro. Pero el uso de cobertura diplomática venezolana no se limitaba solo a pasaportes, también se usaba para movimiento de dinero. Aquí está cómo funcionaba. Narcotráfico genera cantidades masivas de efectivo. Drogas se venden en México. Se recolecta efectivo y ese efectivo necesita ser movido. Pero mover millones de dólares en efectivo entre países es complicado. Bancos reportan transacciones grandes. Aduanas buscan efectivo en maletas. Es difícil hacerlo sin ser detectado. Entonces necesitas método para mover dinero que evite todos esos controles. Y ahí es donde vuelos diplomáticos se vuelven perfectos. Según investigaciones, Maduro coordinaba con Embajada de Venezuela en México para facilitar lo que llamaban misiones diplomáticas. Maduro enviaba aviso a la embajada diciendo que iba a llegar delegación diplomática venezolana en avión privado. La embajada procesaba documentación necesaria. Avión privado, registrado como vuelo diplomático, llegaba a México, pero en realidad no traía diplomáticos. Traía operadores del narcotráfico que cargaban el avión con maletas llenas de efectivo. Millones de dólares en billetes. El avión despegaba de México con cobertura diplomática. Llegaba a Venezuela, específicamente al hangar presidencial en Aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto principal de Caracas. Y como era vuelo diplomático, no había inspección. Nadie revisaba qué traía el avión. Las maletas con efectivo eran descargadas sin problema. Ese dinero luego era distribuido entre oficiales venezolanos que participaban en la operación, y porción era lavada a través del sistema financiero venezolano. Era esquema brillante en su simplicidad. Usaban infraestructura del Estado venezolano, autoridad diplomática legítima, para facilitar movimiento de dinero criminal. ¿Cuánto dinero se movió así? Difícil saber cantidad exacta porque obviamente no hay registros oficiales. Pero testimonios de personas involucradas en operaciones sugieren que cada vuelo llevaba entre 2 y 5 millones de dólares, y había múltiples vuelos mensuales durante años. Estamos hablando de cientos de millones de dólares fluyendo desde México hacia Venezuela usando cobertura diplomática venezolana. Y todo esto pasaba mientras Nicolás Maduro era canciller. Es imposible que operación de esta escala, usando embajadas venezolanas, usando autorizaciones diplomáticas, usando hangar presidencial, pudiera suceder sin su conocimiento y autorización. Maduro no era víctima de subordinados corruptos, era arquitecto del sistema. Ahora necesitamos hablar de caso específico, que documenta perfectamente cómo funcionaba esta red. El incidente del avión DC-9, cargado con 5,5 toneladas de cocaína, que fue decomisado en Campeche, México, en 2006. Este caso es particularmente importante porque, a diferencia de muchas operaciones que permanecen ocultas, esta fue descubierta,
documentada, investigada, hay evidencia física, hay registros, hay testimonios. Es prueba concreta de todo lo que hemos estado discutiendo. El 10 de septiembre de 2006, un avión DC-9, matrícula N900SA, aterrizó en aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche, México. Era vuelo que venía desde Venezuela, específicamente desde Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas. El avión aterrizó y autoridades mexicanas decidieron realizar inspección. No está completamente claro por qué decidieron inspeccionar este vuelo en particular. Quizá inteligencia previa, quizá sospecha por documentación irregular, quizá simplemente suerte. Pero cuando autoridades abrieron el avión, encontraron cargo increíble. 5,5 toneladas de cocaína, 5.500 kilos, distribuidos en paquetes, cargados en la cabina del avión. Para poner eso en perspectiva, 5,5 toneladas de cocaína al precio mayorista en ese tiempo valían aproximadamente $50 millones y al precio de venta final en calles valían cientos de millones. Era uno de los decomisos de cocaína más grandes que México había visto y planteaba preguntas masivas. ¿Cómo diablos un avión con 5 toneladas de cocaína logró despegar desde aeropuerto principal de Venezuela? ¿Cómo pasó por todos los controles? ¿Quién autorizó el vuelo? ¿Quién protegió la carga? Investigación reveló detalles perturbadores. Primero, el avión despegó desde hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía. El hangar presidencial. Ese es el área reservada para aviones del presidente de Venezuela y delegaciones diplomáticas de alto nivel. Es zona con seguridad extrema, donde supuestamente todo es revisado meticulosamente. Como un avión cargado con 5 toneladas de cocaína salió del hangar presidencial, solo hay una explicación posible. Alguien muy alto en cadena de comando autorizó que ese avión usara ese hangar específicamente porque sabían que ahí no sería inspeccionado. Segundo, el plan de vuelo fue aprobado a pesar de irregularidades. Documentación del vuelo incluía autorizaciones que requerían sobornos significativos a oficiales aeroportuarios venezolanos. Testimonios posteriores de personas involucradas indicaron que operadores pagaron para asegurar que el vuelo fuera procesado rápidamente y sin inspección. Tercero, investigación posterior identificó que personas involucradas en organizar este vuelo tenían conexiones directas con Diosdado Cabello, quien en ese tiempo era una figura importante en gobierno venezolano. Cabello, como mencionamos antes, era coordinador clave de operaciones del Cártel de los Soles. Entonces tenemos avión saliendo del hangar presidencial de Venezuela, cargado con 5,5 toneladas de cocaína, con plan de vuelo aprobado mediante sobornos, organizado por personas conectadas a altos funcionarios del gobierno venezolano, volando hacia México. El destino era territorio controlado por cárteles mexicanos. El avión iba a aterrizar, descargar la cocaína y probablemente regresar vacío o cargado con dinero en efectivo, pero fue interceptado. Autoridades mexicanas decomisaron la droga. El piloto y otros involucrados fueron arrestados. Y entonces empezó esfuerzo masivo de encubrimiento. Gobierno venezolano negó cualquier responsabilidad. Dijeron que no tenían conocimiento del vuelo. Dijeron que si había corrupción era de oficiales individuales actuando por su cuenta, no del gobierno mismo. Pero esa explicación no tiene sentido. No puedes sacar 5 toneladas de cocaína del hangar presidencial de un país sin que alguien muy alto en gobierno lo sepa y lo autorice. Investigaciones periodísticas posteriores revelaron que este vuelo del DC-9 no era operación única. Era parte de ruta establecida que había estado funcionando durante meses, quizá años. Este fue el vuelo que fue capturado.
pero había habido decenas de vuelos exitosos antes que nunca fueron detectados. Y el método era siempre similar. Cocaína producida en Colombia, transportada a Venezuela, cargada en aeropuerto de Maiquetía, con protección de oficiales venezolanos, volada hacia México. El caso del DC-9 es importante porque demuestra con evidencia concreta algo que de otra manera sería difícil de probar, que infraestructura del Estado venezolano estaba siendo usada activamente para facilitar narcotráfico hacia México. No era caso de corrupción aislada, era operación sistémica que requería coordinación a nivel de gobierno. Y las personas responsables de coordinar esas operaciones, según múltiples investigaciones, incluían a figuras como Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y otros oficiales de alto rango conectados directamente con Nicolás Maduro. Años después del incidente del DC-9, periodistas venezolanos que investigaron el caso reportaron que varios de los oficiales aeroportuarios que debieron haber inspeccionado ese vuelo fueron promovidos a posiciones más altas dentro del gobierno en lugar de ser castigados. Eso no es coincidencia. Es recompensa por mantener silencio y continuar facilitando operaciones. El caso del DC-9 es solo uno que fue descubierto. ¿Cuántos otros vuelos similares nunca fueron interceptados? ¿Cuántas otras toneladas de cocaína cruzaron desde Venezuela hacia México sin ser detectadas? Basado en análisis de patrones de tráfico y testimonios de personas involucradas en operaciones, investigadores estiman que el DC-9 representaba probablemente menos del 5% de la cocaína total que se movía por esa ruta. Significa que por cada avión que era capturado, había 20 que llegaban exitosamente a su destino. Ahora necesitamos hablar sobre la otra dimensión masiva de operaciones entre Venezuela y cárteles mexicanos, envíos marítimos coordinados con los Zetas. Mientras el cártel de Sinaloa usaba principalmente rutas aéreas, los Zetas tenían preferencia por rutas marítimas. Y Venezuela, con su extensa costa caribeña y múltiples puertos, era punto de salida perfecto. Los Zetas, durante los años 2000, eran uno de los grupos criminales más violentos y efectivos de México. Originalmente formados por exmilitares mexicanos que desertaron para trabajar para cárteles, los Zetas habían desarrollado sofisticación operativa que rivalizaba con cualquier organización criminal del mundo. Tenían entrenamiento militar, tenían armamento avanzado y tenían ambición territorial masiva. Y, crucialmente, los Zetas controlaban gran porción de costa del Golfo de México, controlaban puertos en Tamaulipas, en Veracruz, tenían infraestructura para recibir cargamentos marítimos masivos. Entonces, para los Zetas, la estrategia óptima no era volar cocaína desde Venezuela, sino enviarla por barco. Mayor volumen, menor costo por kilo, menos riesgo de detección si hacías bien. Y establecieron relación directa con narcotraficantes colombianos y con el cártel de los Soles venezolano para facilitar envíos masivos. Así funcionaba. Narcotraficantes colombianos producían cocaína en laboratorios en Colombia. Transportaban la cocaína hacia costa colombiana. Desde ahí la enviaban por barco hacia Venezuela. Venezuela tiene frontera marítima con Colombia, entonces cruzar ese tramo es relativamente fácil. Una vez que los barcos llegaban a aguas venezolanas o a puertos venezolanos, ahí es donde el cártel de los Soles entraba. Militares venezolanos proporcionaban protección. La cocaína era descargada en puertos venezolanos como Puerto Cabello o La Guaira. Entonces venía parte crítica. La cocaína era cargada en contenedores de carga legítimos. Esos contenedores eran mezclados con carga legal, exportaciones normales de Venezuela como productos agrícolas o manufacturas. Y esos contenedores eran cargados en barcos comerciales que zarpaban desde puertos venezolanos hacia el Caribe. Aquí está lo crítico. Estos barcos tenían toda la documentación correcta.
Tenían manifiestos de carga que parecían completamente legítimos. Tenían autorizaciones de aduanas venezolanas. Parecían envíos comerciales normales. Pero dentro de algunos contenedores, ocultos entre carga legítima, había toneladas de cocaína. Los barcos cruzaban el Caribe, pasaban por aguas internacionales y eventualmente llegaban a puertos en México controlados por los Zetas. Los contenedores eran descargados. Los Zetas tenían oficiales de aduanas mexicanos sobornados que aseguraban que contenedores específicos no fueran inspeccionados. Y la cocaína llegaba a territorio mexicano. ¿Qué escala tenían estos envíos? Según investigaciones basadas en testimonios de personas involucradas en operaciones y análisis de inteligencia, cada contenedor típicamente contenía entre 5 y 20 toneladas de cocaína. 20 toneladas. Eso es cantidad masiva. Y no era un contenedor ocasional. Era operación regular. Reportes indican que entre 2003 y 2011 había envíos mensuales o incluso más frecuentes siguiendo esta ruta. Venezuela, Caribe, México, una y otra vez. Los generales. Era apodo interno usado para referirse a grupo de oficiales militares venezolanos de alto rango que coordinaban estas operaciones. No se conocen todos sus nombres públicamente, pero investigaciones han identificado a varios. Estos generales controlaban puertos venezolanos. Aseguraban que inspectores de aduanas no revisaran contenedores específicos. Coordinaban con autoridades portuarias para facilitar carga y salida de barcos. Y recibían pagos masivos por su participación. Cada envío exitoso generaba millones de dólares en ganancias. Los Zetas pagaban a proveedores colombianos por la cocaína. Pagaban a los generales venezolanos por protección y tránsito. Y el resto era ganancia pura para los Zetas cuando vendían la droga en México. Y Diosdado Cabello, según múltiples reportes, era figura coordinadora de esta red. Durante los años cuando estas operaciones estaban en su punto máximo, Cabello ocupaba posiciones clave en gobierno venezolano que le daban autoridad sobre operaciones portuarias y militares. Como vicepresidente, como presidente de la Asamblea Nacional, como titular de varios ministerios, Cabello tenía poder suficiente para asegurar que estas operaciones continuaran sin interferencia. Y había incentivo masivo para que continuaran. Cada envío generaba ingresos para oficiales venezolanos involucrados. Y esos ingresos ayudaban a mantener lealtad de militares al régimen. Analistas han señalado que uno de los factores clave que permitió al gobierno de Hugo Chávez y luego al de Nicolás Maduro mantenerse en poder a pesar de crisis económica era precisamente esta red de corrupción basada en narcotráfico. Oficiales militares que podían haberse rebelado o abandonado el régimen se mantenían leales porque estaban recibiendo ingresos masivos del narcotráfico. Era sistema de patronazgo criminal. Mientras mantengas a los generales felices con dinero del narco, ellos mantienen al régimen en poder. Y los Zetas se beneficiaban enormemente. Acceso a cocaína de alta calidad en volúmenes masivos a precios competitivos les permitió expandirse rápidamente. Durante esos años, los Zetas se convirtieron en uno de los cárteles más poderosos de México, controlando vastos territorios. Pero la relación Venezuela-Zetas no duró para siempre. Para 2011-2012, los Zetas empezaron a fragmentarse. Liderazgo fue capturado o muerto. Organización se dividió en facciones. Y eventualmente dejaron de ser cliente principal de las rutas venezolanas. Pero para ese momento, otros cárteles mexicanos ya habían establecido sus propias conexiones con Venezuela. El cártel de Sinaloa, como ya discutimos, tenía operación robusta. Y cuando los Zetas declinaron, otros grupos tomaron su lugar usando las mismas rutas, los mismos puertos, los mismos oficiales venezolanos corruptos.
La infraestructura criminal que había sido construida permanecía intacta, lista para ser usada por quien pagara. Ahora necesitamos enfocarnos específicamente en Ismael El Mayo Zambada, porque su relación con Venezuela es particularmente importante para entender cómo el cártel de Sinaloa consolidó su posición como socio principal del régimen venezolano. El Mayo Zambada era cofundador del cártel de Sinaloa junto con el Chapo Guzmán. Pero mientras el Chapo era figura más pública, más visible, el Mayo operaba en las sombras. Era estratega. Era el que manejaba relaciones políticas, el que construía alianzas, el que aseguraba que operaciones continuaran funcionando incluso cuando había presión de autoridades. Y una de las alianzas más importantes que el Mayo cultivó fue con el régimen venezolano. Según investigaciones periodísticas, el Mayo tenía relación directa con funcionarios venezolanos de alto nivel. No simplemente pagaba sobornos a oficiales de nivel medio. Tenía comunicación con personas en la cúpula del poder venezolano. ¿Por qué el Mayo y no el Chapo? Probablemente porque el Mayo era más diplomático, más discreto, mejor para negociaciones de largo plazo. El Chapo era operador brillante pero impulsivo. El Mayo era planificador a largo plazo. Y el Mayo entendió algo crítico. Para que operaciones del cártel de Sinaloa en Venezuela fueran sostenibles a largo plazo, no podían ser transacciones aisladas. Tenían que ser relación estratégica donde ambos lados se beneficiaban consistentemente. Entonces el Mayo ofreció algo más que simplemente pagar por tránsito. Ofreció compartir inteligencia. Ofreció coordinación logística. Ofreció recursos financieros que podían ser usados por el régimen venezolano. En esencia, el Mayo trató al gobierno venezolano no como autoridad corrupta que necesitaba ser sobornada, sino como socio de negocio. Y funcionó. Durante años, el cártel de Sinaloa tuvo acceso privilegiado a Venezuela, mientras otros cárteles tenían que negociar cada envío, pelear por acceso. El cártel de Sinaloa tenía arreglo establecido. Podían mover cargamentos con regularidad predecible. Reportes indican que el Mayo visitó Venezuela personalmente al menos en una ocasión, reuniéndose con oficiales de alto nivel para consolidar acuerdos. No hay confirmación oficial de esto, pero testimonios de personas cercanas a operaciones sugieren que hubo reunión de alto nivel en Caracas donde se establecieron términos de cooperación a largo plazo. ¿Qué incluían esos términos? Probablemente cantidades específicas de cocaína que el cártel de Sinaloa podría transitar mensualmente, pagos establecidos a oficiales venezolanos, coordinación de rutas para evitar detección. Y probablemente también compromisos de que el cártel de Sinaloa no competiría con intereses venezolanos en ciertos territorios. Era acuerdo casi corporativo en su estructura. Y para Venezuela, tener al cártel de Sinaloa como socio preferencial tenía ventajas. El cártel de Sinaloa era organización más estable, más profesional, menos violenta indiscriminadamente que grupos como los Zetas. Hacer negocio con ellos era más predecible, menos problemático. Entonces, ambos lados beneficiaban de relación cercana. Y esa relación continuó incluso cuando el Chapo fue capturado. Después de que el Chapo fue arrestado en 2014 y luego extraditado y eventualmente condenado, el Mayo continuó liderando el cártel de Sinaloa. Y continuó manteniendo relación con Venezuela. Para los años 2020, el cártel de Sinaloa bajo liderazgo del Mayo era probablemente el principal usuario de rutas venezolanas. Más que cualquier otro cártel mexicano, el cártel de Sinaloa dependía de Venezuela para su suministro de cocaína. Y el régimen venezolano dependía de ingresos del narcotráfico para sostener su red de patronazgo que mantenía a militares leales. Era dependencia mutua.
una simbiosis criminal. Pero entonces todo cambió, en julio de 2024, cuando el Mayo fue capturado de manera espectacular. Los detalles de su captura son complejos y controversiales, involucrando traición de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo. Pero lo relevante para nuestra historia es que con el Mayo fuera, la estructura de liderazgo del cártel de Sinaloa se fragmentó. Sus hijos, los Chapitos, tomaron control de una facción. Otros operadores formaron otra facción leal al Mayo, y esa fragmentación probablemente afectó relaciones con Venezuela. Los acuerdos que el Mayo había establecido personalmente quizá ya no son respetados de la misma manera. Hay incertidumbre sobre quién controla qué rutas. Es situación fluida que todavía se está desarrollando. Pero lo que es claro es que durante casi 2 décadas, el Mayo Zambada fue arquitecto principal de la alianza entre el cártel de Sinaloa y el régimen venezolano. Y esa alianza generó miles de millones de dólares en ganancias para ambos lados. Ahora necesitamos abordar pregunta fundamental. ¿Por qué Venezuela estaba dispuesta a hacer esto? ¿Por qué un país, con todas sus instituciones gubernamentales, se convirtió en socio activo del narcotráfico mexicano? La respuesta es complicada, pero básicamente se reduce a 2 factores: crisis económica y corrupción estructural. Venezuela tiene reservas de petróleo más grandes del mundo. Teóricamente debería ser país rico, pero años de mala gestión económica, corrupción masiva y políticas desastrosas llevaron a colapso económico devastador. Para mediados de los años 2000, Venezuela ya estaba enfrentando problemas económicos serios: inflación alta, escasez de productos básicos, fuga de capitales, y la situación solo empeoró con los años. Para los años 2010, Venezuela estaba en crisis económica total, hiperinflación, colapso de servicios públicos, éxodo masivo de población, y el gobierno necesitaba dinero desesperadamente, no para servicios públicos, no para ayudar a ciudadanos, sino para mantener control político, para mantener leales a militares que eran clave para sostener al régimen, para comprar lealtades, para reprimir oposición. El petróleo ya no era suficiente. Sanciones internacionales habían limitado capacidad de Venezuela de vender petróleo. Producción petrolera había caído dramáticamente por falta de inversión y mantenimiento. Los ingresos legítimos del Estado eran insuficientes. Entonces el régimen recurrió a ingresos ilegítimos, y el narcotráfico era fuente más lucrativa disponible. Aquí está el cálculo que probablemente hicieron. Cocaína está siendo producida en Colombia de todas formas. Esa cocaína va a ser traficada a México de todas formas. Va a cruzar algún territorio. ¿Por qué no asegurar que cruce por territorio venezolano? ¿Por qué no cobrar por ese tránsito? ¿Por qué no convertir geografía de Venezuela en activo monetizable? Y así fue como Venezuela se convirtió en narcoestado. Los generales y oficiales de alto rango que coordinaban operaciones de narcotráfico no estaban actuando contra gobierno, estaban actuando como brazo del gobierno. Eran forma de generar ingresos no oficiales que fluían hacia estructura de poder que mantenía al régimen funcionando. Y había red de distribución de esos ingresos. Oficiales militares que facilitaban operaciones recibían pagos directos. Esos pagos los mantenían leales, los hacía ricos, les daba incentivo para continuar apoyando al régimen. Era sistema de patronazgo perfecto. Mientras el dinero fluyera, lealtad estaba asegurada, y las cifras eran masivas. Analistas estiman que entre 2006 y 2020 probablemente cientos de miles de toneladas de cocaína transitaron por Venezuela hacia México.
Incluso siendo conservadores con estimaciones, si asumes que Venezuela cobraba $1,000 por kilo en promedio como tarifa de tránsito y que transitaron 100,000 toneladas en ese periodo, estamos hablando de 100,000 millones de dólares en ingresos. Obviamente no todo ese dinero iba al gobierno central. Mucho quedaba con oficiales individuales. Pero porcentaje significativo fluía hacia arriba, hacia figuras como Diosdado Cabello y probablemente hacia Nicolás Maduro mismo. Ese dinero permitió al régimen sobrevivir crisis económica que de otra manera lo habría derrocado. Cuando no puedes pagar salarios a militares con ingresos legítimos, los pagas con dinero del narco. Cuando no puedes mantener lealtad política con legitimidad, la compras con corrupción. Y funcionó. A pesar de colapso económico total, a pesar de protestas masivas, a pesar de sanciones internacionales, el régimen de Maduro ha permanecido en poder. Y una de las razones clave es precisamente esta red de narcotráfico, que genera ingresos suficientes para mantener a militares y figuras clave leales. Es situación grotesca. País está sufriendo. Millones han huido. Los que quedan enfrentan pobreza extrema, pero élites militares y políticas están enriqueciéndose con narcotráfico. Y México, específicamente los cárteles mexicanos, son cómplices en esto. Cada tonelada de cocaína que compran de proveedores colombianos usando rutas venezolanas, cada pago que hacen a oficiales venezolanos, cada operación que coordinan con el cártel de los soles, está sosteniendo al régimen que oprime al pueblo venezolano. Es economía criminal transnacional que beneficia a narcos mexicanos y a dictadura venezolana a costa de sufrimiento masivo de ciudadanos comunes en ambos países. Y el problema es que ahora este sistema está tan establecido, tan integrado en estructuras de poder de ambos países, que es casi imposible desmantelarlo sin colapso mayor. Venezuela no puede dejar el narcotráfico porque su régimen depende de esos ingresos para sobrevivir. Y cárteles mexicanos no pueden dejar rutas venezolanas porque su suministro de cocaína depende de ellas. Es dependencia mutua que se ha solidificado durante décadas. Ahora necesitamos hablar sobre qué significa todo esto para el presente y el futuro. Porque esta historia no es solo sobre el pasado. Es sobre el sistema que continúa operando ahora mismo. Aunque el Chapo está preso y el Mayo fue capturado en 2024, el cártel de Sinaloa sigue existiendo. Ahora está bajo control de los Chapitos, los hijos del Chapo, específicamente Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán. Y los Chapitos han continuado usando rutas venezolanas. De hecho, durante 2023 y 2024, reportes indican que Cártel de Sinaloa ha mantenido o incluso incrementado su presencia en Venezuela. Por el lado venezolano, Nicolás Maduro sigue en poder. Diosdado Cabello sigue siendo figura dominante. La estructura del Cártel de los Soles permanece intacta. Los mismos puertos, los mismos aeropuertos, los mismos oficiales militares siguen facilitando tránsito de cocaína. Entonces, aunque personajes específicos han cambiado, el sistema permanece. Y hay indicios de que incluso se ha expandido. Venezuela no solo facilita tránsito de cocaína hacia México, también ha desarrollado rutas hacia Europa, hacia Asia. El Cártel de los Soles ha diversificado sus operaciones. Y otros cárteles mexicanos, además del Cártel de Sinaloa, también están usando Venezuela. El Cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha convertido en uno de los más poderosos de México, también tiene presencia en Venezuela. Es mercado competitivo donde múltiples organizaciones criminales pelean por acceso a rutas y protección venezolana. Y el régimen venezolano juega a diferentes grupos unos contra otros, maximizando sus ganancias. ¿Qué va a pasar en el futuro? Hay varios escenarios posibles. Escenario 1.
El status quo continúa. Venezuela permanece como narcoestado. Cárteles mexicanos continúan usando sus rutas. Sistema perpetúa indefinidamente. Este es probablemente el escenario más probable a corto plazo, porque sirve a intereses de todas las partes poderosas involucradas. Escenario 2. Cambio de régimen en Venezuela. Si Maduro cae, si hay transición democrática real, nuevo gobierno podría tratar de desmantelar redes de narcotráfico. Pero esto es complicado, porque militares venezolanos están tan involucrados en narcotráfico que probablemente resistirían cualquier intento de limpieza. Y cárteles mexicanos tienen interés masivo en mantener status quo, entonces ejercerían presión. Escenario 3. Escalada de violencia. Si diferentes cárteles mexicanos empiezan a pelear entre sí por control de rutas venezolanas, podríamos ver violencia derramándose hacia Venezuela. Ya ha habido algunos incidentes, pero podría intensificarse. Escenario 4. Intervención externa significativa. ¿Qué fuerza cambio? Pero esto parece improbable porque requeriría coordinación internacional masiva y voluntad política que actualmente no existe. Entonces lo más probable es que el sistema continúe como está, al menos en futuro cercano. Y eso significa que toneladas de cocaína seguirán fluyendo desde Colombia a través de Venezuela hacia México. Significa que militares venezolanos seguirán enriqueciéndose con narcotráfico. Significa que cárteles mexicanos seguirán teniendo acceso a suministro estable de cocaína. Y significa que el sufrimiento que este sistema causa, tanto en Venezuela como en México, continuará. Porque cada tonelada de cocaína que transita representa vidas destruidas, adictos, familias destrozadas, violencia, corrupción que carcome instituciones, dinero que podría ir a servicios públicos yendo a bolsillos de criminales. Es círculo vicioso que se perpetúa porque es increíblemente lucrativo para personas en poder. Y la gran pregunta es, ¿hay voluntad política real en algún lado para romper este círculo? ¿O todos los actores relevantes están demasiado involucrados, demasiado comprometidos, demasiado beneficiados para querer cambio real? La evidencia sugiere que es lo segundo. Gobiernos hacen declaraciones públicas contra narcotráfico. Ocasionalmente hacen decomisos para demostrar que están actuando. Pero ataques reales a estructura fundamental del sistema son raros. Porque atacar estructura fundamental requeriría admitir qué tan profunda es la corrupción. Requeriría confrontar a militares, a políticos, a instituciones enteras. Y eso es políticamente peligroso. Entonces, en lugar de eso, hacen teatro. Capturan narcotraficantes de nivel medio, decomisan algunos cargamentos, anuncian victorias, pero el sistema sigue operando. Y mientras tanto, alianza entre Venezuela y cárteles mexicanos, específicamente el cártel de Sinaloa, continúa siendo una de las relaciones criminales más lucrativas y destructivas del mundo. Es historia que muy poca gente conoce completamente. Es historia que gobiernos no quieren que se cuente. Pero es historia real, documentada, verificable. Y es historia que necesita ser conocida porque solo entendiendo verdadera naturaleza de estas redes criminales transnacionales podemos empezar a pensar en cómo realmente combatirlas. Antes de terminar, necesitamos hacer algo de justicia a las víctimas de todo este sistema. Porque cuando hablamos de toneladas de cocaína, de miles de millones de dólares, de alianzas entre gobiernos y cárteles, es fácil olvidar que detrás de cada una de esas cifras hay vidas humanas reales que han sido destruidas. En Venezuela, millones de personas han huido del país.
La crisis, que en parte fue causada y ciertamente fue perpetuada por corrupción relacionada con narcotráfico, ha destruido economía, ha colapsado servicios de salud, ha creado hambruna, niños muriendo por falta de medicinas, familias separadas, personas viviendo en pobreza extrema mientras militares que facilitan narcotráfico viven en mansiones. En México, la violencia relacionada con cárteles ha matado a cientos de miles de personas. No solo criminales, periodistas, activistas, políticos honestos que trataron de hacer cambio, y ciudadanos ordinarios que simplemente estaban en lugar equivocado en momento equivocado. Y en países de consumo, millones de personas atrapadas en adicción, destruyendo sus vidas y las vidas de sus familias, todo alimentado por cocaína que transitó por estas rutas. Entonces, cuando hablamos de alianza entre Maduro y el Chapo, entre Venezuela y el Cártel de Sinaloa, no estamos hablando solo de operación criminal abstracta. Estamos hablando de sistema que ha causado sufrimiento masivo a nivel continental. Y las personas responsables, las que coordinaron estas operaciones, las que se beneficiaron de ellas, en su mayoría siguen libres, siguen en poder, siguen enriqueciéndose. Nicolás Maduro sigue siendo presidente de Venezuela. Diosdado Cabello sigue siendo una de las personas más poderosas del país. Los chapitos siguen operando el cártel de Sinaloa libremente. Hay algunas excepciones. El Chapo está en prisión. El Mayo fue capturado recientemente. Hugo Carvajal fue eventualmente arrestado. Pero estos son casos raros. La mayoría de los actores principales en esta historia no han enfrentado consecuencias reales. Y eso es lo más frustrante de todo, que este sistema de corrupción masiva, de violencia, de destrucción de sociedades enteras, opera en su mayoría con impunidad. Gobiernos saben lo que está pasando. Agencias de inteligencia tienen documentación. Periodistas han investigado y publicado reportes detallados. La información está ahí. Pero voluntad de actuar significativamente no existe. Porque actuar significativamente requeriría confrontar intereses poderosos. Requeriría admitir complicidad. Requeriría cambios estructurales masivos que personas en poder no están dispuestas a hacer. Entonces el sistema continúa. Y probablemente continuará por años más. Pero contar estas historias, documentar cómo realmente funcionan estas redes, exponer los nombres y los métodos, es paso necesario. Porque solo con conocimiento público puede haber eventualmente presión para cambio real. Si esta investigación te dio nueva perspectiva sobre una de las alianzas criminales más importantes de América Latina, compártela. Habla de esto. Porque estas historias necesitan ser conocidas. Y si tienes poder para hacer algo, si eres periodista, si eres activista, si eres político con plataforma, usa esa información. Presiona por cambio real. Exige rendición de cuentas. Porque el sufrimiento que este sistema causa es real. Y las personas responsables necesitan enfrentar justicia. Esto ha sido Crímenes de Poder MX. Esta fue la investigación más exhaustiva que hemos hecho sobre conexiones internacionales del narcotráfico. Y espero que te haya dado entendimiento profundo de cómo realmente funciona el mundo criminal en América Latina. Nos vemos en la próxima investigación.